Acompaña el magíster Pedro Pérez Vargas. Él es el coordinador del Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Y el ingeniero Pedro es ingeniero y magíster en Ingeniería Industrial. Tiene más de 8 años de experiencia en metrología legal y además se ha desempeñado como verificador metrológico de balanzas, surtidores de combustible, productos preempacados. Es presidente del Grupo de Metrología Legal del Sistema Interamericano, SIM, y es representante continental ante la Mesa Redonda de Organizaciones Regionales de Metrología Legal. Ingeniero, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por su invitación. Claro que sí, bienvenido a este espacio. Perfecto. Entonces, una vez más, buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme al evento. Espero que la próxima media hora pues sea de provecho para todos. Mi nombre es Pedro Pérez Vargas y como ya lo mencionaron, pues coordino el Grupo de Trabajo de Metrología Legal de Colombia, con el que se hace control metrológico, y soy el presidente del Grupo de Trabajo de Metrología Legal del Sistema Interamericano de Metrología. La idea es que hoy hablemos de riesgos y oportunidades en metrología legal y protección al consumidor. Y bueno, darles algunas recomendaciones, tips y buenas prácticas, sobre todo a los países invitados que también están trabajando en materia de metrología legal. Vamos a hablar, este es el contenido de la presentación. Muy rápidamente, pues, vamos a hablar de cómo se hacía el control metrológico antes, acá en Colombia, cuál es la estructura regulatoria que tenemos en este momento, qué autoridades de control metrológico existen en Colombia, y cómo se hace este control metrológico en el país. Veremos también el sistema de información de metrología legal con el que cuenta Colombia, que es un sistema robusto y que nos ha valido algunos premios. Eso puede ser una buena oportunidad. Y al final haremos un pequeño resumen respecto de las oportunidades y los riesgos que vamos a enfrentar en el ejercicio de la metrología legal. Brevemente, quise traer esta definición del vocabulario internacional de metrología legal respecto de qué es metrología legal, y pues es la práctica y proceso que consiste en aplicar a la metrología una estructura legislativa y reglamentaria y hacerla cumplir. Y por supuesto, pues cada país va a definir el alcance de la metrología legal dentro de su jurisdicción. Entonces, vamos a definir vamos a definir requisitos legales, vamos a evaluar la conformidad de algunos productos regulados, hacer la supervisión de esos productos en términos generales y definir la infraestructura necesaria para asegurar la trazabilidad de las mediciones e instrumentos regulados. Es importante dejar claro que la metrología legal es muy amplia, pero buena parte o generalmente se inicia haciendo metrología legal en defensa de los intereses de los consumidores. Entonces, lo primero que quiero mencionar es que esta presentación se llama Metrología Legal y Protección al Consumidor porque, de hecho, por ejemplo, acá en Colombia, la metrología legal se desarrolla o la entidad mejor encargada de desarrollar la metrología legal es la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la oficina del consumidor. Contrario a otros países que la metrología legal se desarrolla desde el Instituto Nacional de Metrología, acá en Colombia lo hace la entidad encargada de defender los intereses de los consumidores, y ese es el principal enfoque que le damos acá. Por supuesto, diferentes formas de hacerlo pues pueden traer ventajas y desventajas, pero quería mencionar que el ejercicio que hacemos desde Colombia sobre todo se orienta a la defensa de los intereses de los consumidores. Hablemos un poco de cómo funcionábamos antes para que veamos luego el cambio que se hizo hace unos años y de esa manera podamos ver pues a qué riesgos y a qué oportunidades nos vamos a enfrentar. Entonces, antes nosotros teníamos que regirnos o hacíamos el control metrológico, por ejemplo, de surtidores de combustible con un decreto emitido por el Ministerio de Minas y Energía colombiano. Entonces, si bien el Ministerio de Minas y Energía regula toda la distribución de combustibles líquidos en el país,
pues no es una entidad especializada en metrología. Entonces, ahí podíamos tener algunos riesgos en materia de cómo se habían escrito las reglas que tenían que seguir los distribuidores minoristas de combustible líquido. Y adicionalmente, hacíamos el control metrológico de instrumentos de pesaje de funcionamiento en automático, es decir, las balanzas que las encontramos sobre todo en supermercados, en carnicerías, en lugares donde se comercializan vegetales, frutas. Estas balanzas, la regulación que teníamos era inexistente. Y lo que hacíamos era tomar la recomendación de la Organización Internacional de Metrología Legal y seguir los pasos que había allí, pero no había un reglamento técnico metrológico propiamente dicho para realizar esta actividad y particularmente pues este control. No se hacía o se hacían muy pocas verificaciones a básculas camioneras, las básculas que están en las vías nacionales, y hablábamos mucho en este momento Colombia está intentando trabajar en el paso de vender el combustible líquido, dejar de venderlo en galones y venderlo en litros. Y entonces teníamos pues justamente la regulación en ese momento relacionada con medidores de combustible y metrología legal estaba justamente en galones, que pues también era un problema para poder intentar dar este salto en el que se está trabajando desde diferentes entidades acá en el país. Eso para muy rápidamente mostrarles cómo funcionábamos hace algunos años, estoy hablando de hace unos 8 o 10 años, pero posteriormente la estructura regulatoria cambió y tenemos esta pirámide que en Colombia básicamente el documento regulatorio más importante es una ley, posteriormente viene un decreto y posteriormente vienen resoluciones. Entonces, lo primero es que en 2015 se expidió la ley 1753 y eso nos permitió dar dos pasos importantes. El primero, crear un sistema de información de metrología legal, en donde pues ya les voy a mostrar cómo funciona, pero se carga toda la información que recogemos del control metrológico que realizamos. Y segundo, se permitió la designación de organismos autorizados de verificación metrológica, que también les voy a mostrar cómo funcionan, pero en resumen, permiten hacer muchas más verificaciones de las que hacíamos previamente. Hablemos de cuáles son los decretos que hay para metrología legal acá en Colombia, particularmente el decreto 1595 del 2000, tiene toda la infraestructura de la calidad en Colombia y define también cuáles son los instrumentos sujetos a control metrológico. Estamos hablando de aquellos instrumentos que están en transacciones comerciales, que como les mencionaba son el objetivo principal en el que trabajamos desde el Grupo de Metrología Legal colombiano, pero también tenemos instrumentos que sirven para remuneración de labores profesionales o para determinar el precio de un servicio público. Particularmente estamos trabajando fuertemente en el desarrollo del reglamento técnico metrológico de medidores de energía eléctrica. Tenemos instrumentos en actos de naturaleza pericial, judicial o administrativa, es decir, también ya tenemos un reglamento técnico, por ejemplo, para los alcosensores, los analizadores evidenciales de aliento, y en Colombia también están sujetos a control metrológico los instrumentos que sirven para evaluar la conformidad o, por ejemplo, para determinar cuantitativamente los componentes de un producto y su precio. Pero en términos generales hablamos de que estos son instrumentos que sirven para medir, pesar y contar y que, como ya les mencioné, pues le estamos dando sobre todo un protagonismo a aquellos que están en transacciones comerciales de cara a los consumidores. Hablemos un poco de cómo se hace el control o quiénes mejor hacen el control acá en Colombia. Lo puede hacer la Superintendencia de Industria y Comercio, que les decía es la entidad encargada de defender los intereses de los consumidores. Es como el Consumer Office colombiano, y lo pueden realizar también las alcaldías municipales, pero adicionalmente, y desde la ley 1753, de las que le hablé hace un momento, se pudo designar los organismos autorizados de verificación metrológica. Estos organismos
digamos que tienen facultad para realizar verificación metrológica, así como lo tiene la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando bajamos un poco en la estructura regulatoria, ya hablamos de las leyes, de los decretos y bajamos un poco más a las resoluciones, pues tenemos estas 3 resoluciones que en términos generales pues definen las fases de evaluación de la conformidad. Ya les hablaré de eso con un poco más de detalle. Regulan cómo se hará el control metrológico en los instrumentos de medición en Colombia y finalmente establecen las obligaciones para que los organismos autorizados de verificación metrológica puedan ser elegidos y designados para realizar esta actividad de control. Y acá viene un punto importante en lo que puede ser, que se puede convertir o bien en una fortaleza o bien en una debilidad, es decir, bien en un riesgo o bien en una oportunidad, y es las etapas de regulación que tenemos acá en Colombia. Desde el decreto 1595 en 2015, el Estado colombiano, cuando va a regular algún tipo de producto o servicio, debe hacer un análisis de impacto normativo de esta regulación. Entonces, esto nos ha ayudado a, si bien es un proceso que es, en algunas oportunidades toma mucho tiempo y es un esfuerzo importante para las entidades que regulan, pues también es un proceso que nos permite definir si es necesario regular o no y hasta dónde es necesario o es prudente regular. Entonces, una de las cosas que quiero que se lleven para los diferentes países que están participando es que no siempre regular es la forma de hacer control metrológico. Y una muy buena herramienta para realizar para determinar si es necesario regular o no, pues serán estos análisis de impacto normativo, que por supuesto tendrán que, si se define regular, pues tendrá que posteriormente salir un proyecto o un reglamento técnico publicado. Se tendrá que hacer el ejercicio de control de acuerdo con lo que diga ese reglamento técnico y posteriormente se deberá evaluar los resultados de esta regulación, haciendo nuevamente un análisis de impacto normativo. Particularmente acá en Colombia estamos hablando de que esto se debe hacer cada 5 años. Entonces, si por ejemplo sale la regulación el día de hoy, en 2021, para el 2026 deberíamos estar haciendo un análisis de cómo fue el impacto de esta regulación, si fue positivo, si fue negativo, si necesita modificaciones o si necesita ser derogada o si se sigue tal cual con la regulación como está. Esto, insisto, puede ser una oportunidad para los países que están desarrollando regulación. Hablemos un poco ya de los equipos y los instrumentos que están regulados acá en Colombia. Tenemos 5 reglamentos técnicos metrológicos, uno para balanzas, instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, tenemos uno para surtidores de combustible, medidores de combustible líquido, tenemos regulación para taxímetros y regulación para alcosensores, analizadores evidenciales de aliento. En este momento estamos revisando, de hecho, la regulación de balanzas y de surtidores, porque justamente este año se cumplen 5 años desde la publicación de la regulación. Entonces estamos haciendo el análisis de impacto normativo para determinar cuál fue, qué tan bueno o qué tan malo fue el reglamento técnico y si necesita mejoras o no para los próximos 5 años. Posteriormente, iniciaremos con el análisis de taxímetros y alcosensores. Nuestro quinto reglamento técnico metrológico es la resolución 32209, aplicable a productos preempacados, que se fundamenta en las recomendaciones 87 y 79 de la Organización Internacional de Metrología Legal. Esta regulación fue expedida en 2020 y, por supuesto, para su expedición pues tuvimos que hacer el ejercicio de análisis, y para su modernización, porque ya era necesaria, traíamos una resolución de preempacados desde el año 2003,
y la recomendación de la Organización Internacional de Metrología Legal se actualizó en el año 2016, de manera que en el 2020 nos actualizamos también a la última versión de la recomendación. Y por supuesto, pues estamos trabajando ya en el control metrológico de acuerdo a esta nueva regulación, y entiendo que somos uno de los países pioneros en la implementación de esta nueva recomendación de la Organización Internacional de Metrología Legal en toda la región. Hablando de qué debe hacer un instrumento de medición o un fabricante o importador de instrumentos de medición para cumplir con la regulación colombiana, pues por supuesto tendrá que ir al detalle de la regulación que corresponda, pero es importante dejar claro, esto aplica para instrumentos de medición, no aplica para productos preempacados. Es importante dejar claro que vamos a tener dos fases de control, o así lo hemos definido acá en Colombia. Me parece a mí que es un buen modelo, y entonces vamos a tener una fase de evaluación de la conformidad en donde el producto o el instrumento de medición no se ha puesto en servicio, está siendo fabricado o está siendo importado. Y en esta primera fase lo que vamos a necesitar, el responsable de demostrar que el instrumento cumple, pues será el productor o importador, el fabricante o el importador, y nos lo podrá demostrar a través de una aprobación de modelo o un certificado de conformidad, que adicionalmente vendrá acompañado con una declaración de conformidad, en donde el fabricante o el importador nos dice, mire, mi modelo está aprobado, tengo una aprobación de tipo, y todos los demás instrumentos de medición que yo fabrico son de las mismas características que el instrumento que ya fue aprobado. Esa será una primera fase, y cumpliendo con esta fase, el instrumento podrá ingresar al país o podrá ser comercializado en el país. Posterior a eso, pues ya viene la fase de instrumentos de medición en servicio, y lo que haremos allí es que o bien la Superintendencia de Industria y Comercio o bien los organismos autorizados de verificación metrológica podrán hacer verificaciones metrológicas a estos instrumentos que están en servicio. Para ese ejercicio se definen diferentes verificaciones, tipos de verificaciones, como por ejemplo la regularización, que es la primera verificación que se le hace a un instrumento de medición, o las verificaciones periódicas que se le hacen generalmente, por ejemplo, para el caso de surtidores de combustible, estamos diciendo que se debe realizar cada año la verificación metrológica periódica. O finalmente vamos a tener también siempre, después de que el instrumento, si se identifica que el instrumento debe ser reparado y se repara, pues deberá hacerse una verificación metrológica después de reparación o después de ajuste. Los responsables en este caso ya no serán los productores o importadores, sino los titulares o los tenedores, los propietarios de los instrumentos de medición que los estén usando en sus diferentes actividades comerciales. Y todo este proceso es vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio, es decir, la Superintendencia vigila al productor, al importador, al OABM, al titular y a cada uno de los actores que hacen reparaciones y demás. Todo lo vigila la Superintendencia de Industria y Comercio. Hablemos un poco del control que hacemos en la entidad respecto de la primera fase. Entonces, como les decía, para que los instrumentos puedan ingresar al país, porque lo cierto es que la mayoría de los instrumentos de medición que tenemos en Colombia son importados, para que puedan ingresar al país, nosotros hacemos un control documental fronterizo. Para eso utilizamos la ventanilla única de comercio exterior, de manera que todos los importadores que quieran traer instrumentos de medición a Colombia deben presentarnos los documentos de demostración de la conformidad de los que hablé hace un rato. Nosotros los evaluamos documentalmente y emitimos un visto bueno, una aprobación o una negación de la importación de estos instrumentos. De manera que estamos poniendo una barrera para que previamente se haga una revisión documental y al país no ingrese cualquier instrumento, solo aquellos que cumplen con la regulación que nosotros
hemos establecido. Hablemos un poco ahora de cómo estamos haciendo el control en la segunda fase, es decir, para los instrumentos de medición que están en servicio. En esta segunda fase tenemos a dos organismos autorizados de verificación metrológica. Uno se llama Metrolegal y está designado para verificar las básculas camioneras que están en puertos y concesiones viales en todo el país. Y el otro organismo autorizado de verificación metrológica se llama CBM, Consorcio de Verificación Metrológica, y está designado para que verifique todas las balanzas en establecimientos de comercio que miden hasta máximo 60 kilogramos y los surtidores de combustible que están en las estaciones de servicio y de distribución minorista de combustible líquido. Estos dos OABM, acá vemos pues, la imagen de una de las verificaciones que realiza CBM a surtidores de combustible. Hacen, justamente para verificación de surtidores de combustible, hacen 4 ensayos. Entonces, primero es un examen administrativo en donde se verifica que el instrumento de medición cuente con todo el precintado necesario y todo el precintado que exige la regulación. Y hacemos un ensayo de exactitud a caudal máximo, a caudal mínimo y verificamos algunas cosas de funcionamiento general del surtidor de combustible. Una vez se supera esta verificación metrológica, se ubican precintos que pueden ser como el de la izquierda, que nosotros les decimos de guaya, en donde se evita que el titular del instrumento, el dueño del instrumento de medición, pueda manipularlo después de que se haya superado la verificación metrológica, o bien estos precintos también pueden ser de sticker, que pues por supuesto es un sticker que nos deja una traza en caso de que haya sido levantado o alterado o hayan intentado violarlo. Entonces tenemos estos dos tipos de precintado que utilizamos para los surtidores de combustible. Entonces, una vez se supera la verificación metrológica, nos damos cuenta que el surtidor de combustible es conforme, pues se procede al precintado para que no pueda ser manipulado. De la misma manera, lo hacemos con la verificación metrológica de balanzas de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático. Tenemos también un examen administrativo en donde verificamos el precintado de los equipos y hacemos ensayos de excentricidad, pesaje, repetibilidad y ensayo de puesta a cero. Por supuesto, funcionamos de la misma manera que en surtidores de combustible y lo que hacemos es que una vez el instrumento de medición supera la verificación metrológica, se procede a precintarla. Entonces, por ejemplo, para el caso de las balanzas, presentamos su tornillo de ajuste, el soporte de las celdas y el indicador. Esto con la finalidad, una vez más, de que el titular del instrumento no pueda alterar las características de este una vez se ha superado la verificación metrológica. En conclusión, cuando se supera la verificación metrológica, se impone un sello que será visible a los consumidores y que indica que el instrumento es conforme. Este es un sello amarillo con letras verdes que indican conforme. La Superintendencia de Industria y Comercio ha trabajado en campañas para que los consumidores reconozcan el sello amarillo. Una de las más conocidas es el sello amarillo Cuida tu bolsillo. Y lo cierto es que la idea es que cuando el consumidor vaya al supermercado o vaya a la estación de servicio o vaya a la carnicería, si ve que el instrumento de medición con el que le están midiendo el peso de los vegetales o la cantidad de combustible, si tiene este sello amarillo, pues le genere confianza. Y en el caso de que el instrumento de medición no supere la verificación metrológica, pues vamos a imponer un sello rojo que indica no conforme. Y pues por supuesto la idea es que los consumidores no acudan a los establecimientos de comercio o a los instrumentos de medición que tienen este tipo de precintado rojo. Entonces, sello amarillo, digamos que es confianza o queremos vender la idea de confianza, sello rojo pues no será confiable.
Así lucen dos sellos, uno amarillo y uno rojo, ubicados en los instrumentos, y allí pues no solo vamos a poder identificar que el instrumento es conforme o no, sino que también vamos a poder identificar la fecha en la que se hizo la verificación, o más bien la fecha en la que se debe hacer la próxima verificación, y importante, muy importante, el número de identificación del instrumento. Si se dan cuenta, acá en el sello amarillo dice NII, eso es número de identificación del instrumento, y pues tenemos una codificación que podremos ingresar al sistema de información de metrología legal, del que también les hablé hace un momento, y podremos consultar que la información que está indicada en el sello que está en el instrumento de medición, pues sea válida. Entonces yo puedo ingresar a internet, o cualquier persona desde cualquier lugar del mundo puede ingresar a internet y ingresar en la página de SIMEL, del Sistema de Información de Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio, este código, y podrá validar que efectivamente el instrumento es o no conforme. Así lucen los sellos que imponemos, uno en un surtidor de combustible, el de la izquierda, en el medio uno de no conforme en una balanza, y en la derecha vemos el sello de conforme en una báscula camionera, que por supuesto necesitamos unos sellos mucho más grandes para que los usuarios de estos instrumentos de medición, es decir, los señores que manejan los camiones y las tractomulas que se circulan por las vías del país, pues consigan ver la información que queremos hacerles llegar. Hablemos un poco de cómo funciona SIMEL. Esta es una plataforma que fue desarrollada, creada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Reúne toda la información de metrología legal del país, y algunos de los actores que cargan información a esta plataforma pues son los productores importadores. Por supuesto está la información de ellos y de los instrumentos de medición que están trayendo al país o que están fabricando en el país. Tenemos la información de los titulares de los instrumentos de medición, de todos los establecimientos de comercio, en dónde están, cuántos instrumentos de medición tienen. Ya lo vamos a ver con un poco más de detalle, la información de los reparadores inscritos en SIMEL, que serán los autorizados para realizar las verificaciones, los ajustes y las reparaciones de los instrumentos de medición, y la información que carga el organismo autorizado de verificación metrológica, que por supuesto estará relacionada con los resultados de la verificación metrológica, de cada una de las verificaciones metrológicas que desarrolla. ¿Cuáles son los objetivos de esta plataforma? Pues bueno, la idea es asegurar un adecuado control metrológico en Colombia y disponer de una información confiable. Algunos de los riesgos que nosotros identificamos en el pasado, y una de las debilidades que teníamos era que la información no era exacta, o no era muy precisa, o finalmente pues no era confiable. Entonces, reuniendo toda la información en esta base de datos, pues podemos tener una información casi que en tiempo real de cómo se están comportando los instrumentos de medición en el país. Y pues bueno, esto, como les decía, se ha convertido en una fortaleza. Ya les decía cuáles son los usuarios del Sistema de Información de Metrología Legal. Tenemos al organismo autorizado de verificación metrológica, cargará toda la información de los resultados de las verificaciones metrológicas que se desarrollan en el país. No solo los resultados de la información, sino también cargará la información de los nuevos instrumentos de medición que se pongan en servicio en el país. Tenemos los fabricantes e importadores que tienen la responsabilidad de cargar la información de los modelos de los instrumentos que van a montar de los instrumentos que van a fabricar o que van a importar. Toda esta información debe estar cargada en SIMEL, de manera que cuando se quiere hacer una importación de instrumentos de medición, pues el importador nos va a decir, mire, el instrumento de medición que yo quiero importar es este que ya está cargado en la plataforma de ustedes, y que por supuesto pues ustedes ya tienen los documentos de demostración de la conformidad.
Tenemos los reparadores que se encargan de reportar la información de cuándo se realiza una reparación en CIMEL, y eso genera una alerta al OABM para que éste pueda ir y hacer las verificaciones después de reparación en los instrumentos de medición. Y finalmente, pues como les decía, tenemos la información de los titulares y los establecimientos de comercio en donde se encuentran estos instrumentos de medición. Todos estos actores son vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cómo carga la información, por ejemplo, el organismo autorizado de verificación metrológica? Pues este es parte de lo que es muy interesante y es un desarrollo muy bonito que hemos hecho y que como les decía, nos ha valido algunos reconocimientos. Ya el OABM, el organismo autorizado, lo que hace es cargar una tablet. En la tablet tiene una versión app del sistema de información de metrología legal, y lo que hace es sencillamente abrir su aplicación, decir cuál es el número de identificación del instrumento que va a verificar, y la aplicación le despliega un menú en donde ellos van haciendo las mediciones y van cargando los datos a la plataforma. Una vez finalizan con la verificación, le pueden dar la información al titular del instrumento de si su instrumento es conforme o no, y adicionalmente pueden cargar la verificación metrológica, de manera que nosotros, como les decía, podemos tener información casi que en tiempo real respecto de cuáles instrumentos están siendo verificados, cuántos están siendo verificados, cuáles fueron los resultados de esas verificaciones, en dónde está el OABM, cuánto tiempo está tomándose una verificación metrológica, entre otras. Aquí algunos datos que quise traerles de CIMEL. Tenemos, esto es a septiembre de este año, tenemos registrados casi 46,000 instrumentos de medición, entre balanzas comerciales, básculas camioneras y dispensadores de combustible. Tenemos casi 70,000 verificaciones registradas en CIMEL, 70,000 verificaciones a los anteriores instrumentos de medición. Pues por supuesto hay más verificaciones porque hacemos verificaciones periódicas, hacemos verificaciones después de reparación, y ya estamos alcanzando los 70,000 verificaciones metrológicas. Vale decir que el ejercicio empezó a funcionar de esta manera, más bien, el OABM empezó a funcionar y a hacer verificaciones metrológicas desde el año 2018. Entonces estamos hablando de que entre el 2018 y el 2021 estamos haciendo más de 70,000, porque seguramente al cierre del 2021 vamos a tener más de 70,000 verificaciones metrológicas a instrumentos de medición. Aquí algunos datos de cuáles son los porcentajes de incumplimiento que hemos encontrado en los instrumentos de medición. En 2018 arrancamos a mitad de año no se trabajó todo el año, pero también vemos que en 2019 fue el pico más alto, que fue el primer año en donde el OABM trabajó de enero a diciembre, y vemos cómo está bajando cada vez. Esto pues nos hace llegar a la conclusión de que el ejercicio de control metrológico está concientizando a los titulares de los instrumentos, y con el paso de los años pues estamos obteniendo cada vez unos instrumentos pues más confiables. Para cerrar mi charla, quiero hablar de las oportunidades que pueden haber producto del control metrológico. La metrología legal mejora la competitividad y el desarrollo del país. Podemos hablar también de que garantiza la calidad y la confianza de algunos actores. Entonces, en la medida en que, como les mencionaba hace un rato, nosotros tengamos información confiable de cómo se está moviendo el país, pues podemos garantizar la confianza de los diferentes actores o generar confianza respecto de los diferentes actores. Podemos hablar de que podemos hacer un control metrológico periódico, cosa que no podíamos hacer antes porque la infraestructura que teníamos no era suficiente para ir a todas las estaciones de servicio del país, por ejemplo. Tenemos un cubrimiento nacional,
que muy de la mano con lo que venía diciendo, éramos un equipo muy reducido, con muchos instrumentos de medición a cargo, de manera que no podíamos llegar a todos los rincones del país. En este momento lo estamos consiguiendo. Y pues tener toda la información en una sola base de datos pues facilita el intercambio de información, por ejemplo, con otras entidades. Hemos estado trabajando muy de la mano con la Superintendencia de Transporte, hemos trabajado muy de la mano con el Ministerio de Transporte para que entre entidades pues podamos intercambiar información para que el control sea mucho más oportuno. Tenemos desarrollo de regulación con estándares internacionales. Ya no es una entidad que no sabe o que su especialidad no es la metrología y en particular la metrología legal. Ya no son ellos quienes regulan, sino lo hacemos desde acá. Y adicionalmente, dentro de las oportunidades, pues podemos tener mayor participación internacional. Por ejemplo, sé de al menos 2 fabricantes de básculas colombianos que gracias a que llegó la regulación y que esta regulación se fundamenta en las recomendaciones de la Organización Internacional de Metrología Legal, pues han podido certificar o aprobar sus modelos, y esta aprobación de modelo les está empezando a abrir espacio en otros países de la región. Ya ellos pueden decir: cumplimos con el reglamento técnico colombiano, en consecuencia cumplimos con la recomendación de la Organización Internacional de Metrología Legal, y bajo esa premisa podemos movernos por diferentes países de la región comercializando nuestros instrumentos. Tenemos una mayor armonización, tenemos los sistemas de información con todas las ventajas que ya les mencioné. Tenemos pues todo digitalizado, todo está en la nube, de manera que la información ahora con esta revolución de los datos, con el tema del Big Data, pues podemos tener toda esta información de primera mano, confiable, rápidamente. Y finalmente pues esto ayuda o ha permitido que la infraestructura de la calidad se desarrolle. Entonces ya tenemos organismos de certificación para algunos instrumentos de medición, hay laboratorios de calibración que también empiezan a prestar servicios para los fabricantes de estos tipos de instrumentos de medición. Tenemos fabricantes certificados y bueno, de a poco la infraestructura de la calidad va despegando y se va desarrollando en materia de metrología legal. Y finalmente, pues todo esto redunda en la calidad del país y por supuesto, pues esto debería darnos confianza respecto de la trazabilidad de los instrumentos que tenemos. Finalmente, y con esto termino, hablemos de qué riesgos podemos enfrentar. Entonces, en el ejercicio del control metrológico, un país con una infraestructura de la calidad débil puede tener problemas para la trazabilidad de los instrumentos, y eso puede derivar, por ejemplo, en riesgos jurídicos. Por ejemplo, acá en Colombia, cuando se determina que un instrumento es no conforme, se le da la orden al titular del instrumento de que corrija, repare ese instrumento, pero si no atiende esa orden, puede llegar a producirse un proceso administrativo sancionatorio que derive en una multa, y pues todo esto requiere un desgaste administrativo, un desgaste de la administración, que si no tenemos toda la trazabilidad y que si no tenemos todos los equipos y que si no tenemos todo el personal que se requiere para desarrollar esta actividad, puede llevar a un desgaste administrativo innecesario o perdido. Pero bueno, aún peor, los riesgos que pueden haber en ausencia del control metrológico son el ingreso de instrumentos de medición de baja calidad al país, instrumentos chatarra. Pues antes de que hubiera regulación acá en Colombia, era muy fácil que entrara al país cualquier, por ejemplo, balanza
sin importar las características de calidad o la trazabilidad de ese instrumento. Y pues un déficit en el control metrológico pues puede afectar no solo a la economía, sino de primera mano a la infraestructura de la calidad del país. Entonces, hay varios artículos, recomiendo uno de los artículos de expertos de la Organización Internacional de Metrología Legal, en donde muestran cómo se comportaba Australia antes y después de la regulación de analizadores evidenciales de aliento. Entonces, esto puede traer, por ejemplo, el no tener regulado este tipo de instrumento podría traer incremento en la accidentalidad en las vías del país, y eso se traduce en pérdidas para la economía del país. Entonces, el ejercicio de control metrológico, cierro con esto, es vital para el desarrollo de la infraestructura de la calidad del país, y adicionalmente la infraestructura de la calidad es vital para el desarrollo económico de una nación. Muchísimas gracias a todos ustedes y no sé si tienen alguna pregunta. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conferencia, y efectivamente hay preguntas. Y nos dice Jorge Isaac Moreno, ¿qué pasa con las verificaciones de los extintores, tanto de industria como automotores? ¿Quién regula su carga, recarga, uso de gases, uso de materiales, etcétera? ¿Quién vigila o verifica? Bien, quien vigila es la Autoridad Nacional de Tránsito, por ejemplo, los extintores que hay en los vehículos. Aquí es importante tener en consideración que el extintor per se no es un instrumento de medición, de manera que no estaría sujeto a control metrológico, pero, por ejemplo, se podría pensar en que la Superintendencia de Industria y Comercio podría vigilar la recarga que se le hace a ese instrumento de medición. Entonces, esa recarga se puede medir con un manómetro seguramente o con un medidor de flujo, y pues habría que evaluar si ese instrumento de medición que se utiliza en el momento de recargar el extintor podría o no estar sujeto a control metrológico. Perfecto. Y la última pregunta que tenemos es de Ruth Noelia Calderón de la Cruz, y nos dice: si mis instrumentos de medición están conformes, ¿el organismo solamente realiza verificaciones metrológicas, y qué organismo realiza calibración de esos instrumentos para su conformidad? Bien, esa es una muy buena pregunta y bueno, hay que partir de la premisa de que si bien la actividad de verificación metrológica es diferente de la actividad de calibración, son dos actividades que son complementarias, más no excluyentes. Entonces, el seguimiento al instrumento de medición, por supuesto, se puede hacer a través de una calibración o una verificación intermedia por parte del titular, pero no, pues como ustedes sabrán, el resultado de una calibración pues nos indicará el error asociado a un instrumento de medición, con su incertidumbre y demás. Pero finalmente, pues una vez analizado ese error, podremos determinar si está dentro de los errores máximos permitidos o no de la regulación, y poder determinar asimismo si se requiere una reparación o no del instrumento. Entonces, la obligación que tiene el titular del instrumento de medición es hacerle seguimiento a su instrumento para validar que sus medidas son confiables, y si encuentra a través, por ejemplo, de una calibración que ese instrumento no está generando unas mediciones o no está midiendo correctamente o no, pues lo que deberá hacer es una reparación, y siempre posterior a la reparación habrá una verificación metrológica. Entonces, no lo pensemos como dos actividades excluyentes, sino complementarias, pero la que está obligado el titular a cumplir es la de verificación metrológica. Listo. Muchísimas gracias, Pedro. Nos queda clarísimo todo el tema. Mil y mil gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tu apertura para responder las preguntas de los asistentes a LatinoLab 2021, Simposio Latinoamericano de Laboratorios, y siempre bienvenido tanto a este espacio como a AMB Metrología. Maravilloso, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Mil y mil gracias, te deseamos un feliz día. Hasta luego.